Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición, ¿verdad? Estar en este lugar para escuchar la palabra del Señor. Ustedes saben, hoy es un día especial, ¿verdad? ¿O no? Hoy es día de los papás, o de los papacitos, ¿cómo es la cosa? El día de los padres, ¿verdad? Celebramos porque así como celebramos el Día de las Madres, ¿verdad? Es importante que recordemos a nuestros padres. Si bien es cierto, yo conversaba hoy con mi esposa y le decía, bueno, mira, tienes que ser clara de que la relación hijo-madre nunca va a ser igual hijo-padre. ¿Por qué? Porque la mamá, ¿verdad? Lleva al niño en su vientre 9 meses y es como más sensorial, pero también yo le digo a ella, pero espérese, porque hay decisiones que nosotros los papás podemos tomar que ellas no. Si no, pues miren, la Biblia, miren, Dios es sabio. Dios le dijo a Abraham, ve, toma a tu hijo, sacrifícalo, ¿verdad? Si se lo ha dicho a Sara, creo que hubiera sido diferente la historia, ¿verdad? Le hubiera dicho Sara, no, mejor te doy a mi marido, ¿verdad? Entonces, solamente, ¿verdad? Entonces, pero sí, miren, es importante que sepamos que el Señor puso a un hombre y a una mujer para reproducirnos, para que fuéramos una sociedad, que fuéramos la raza humana que somos hoy. Y el Señor, la verdad, que nos ha bendecido a través de darnos un padre, ¿verdad? Porque los papás también, el papá que se apega a la palabra de Dios está ahí para formar a sus hijos en la palabra del Señor. La palabra dice, ¿verdad?, que instruyamos al niño en su camino, o sea, en el camino del niño. ¿Ok? Y ese es el papel, ese es el rol que tenemos los papás con la ayuda idónea que Dios nos ha puesto, que es la mujer. Así que hagamos ese equipo perfecto y sirvamos al Señor de esa manera. Felicidades a los papás, ¿verdad? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, sí, ¿verdad, Gerardo? ¿Tiene hijo, verdad? Sí. Entonces estamos 5 papás aquí, así que bueno, vamos a orar por los papás y de paso, pues felicitamos a los padres, ¿verdad? En general, y bueno, igual yo felicito al mío, ¿verdad? Yo lo amo mucho a mi padre, ese hombre que se esforzó mucho en sus limitaciones allá en los años, me recuerdo, en mi país se vivió un tiempo muy duro allá a finales de los años 80, donde la guerra, la economía era duro, pero ese hombre siempre estuvo ahí, como pudo, él siempre proveó la casa y siempre fue un tremendo ejemplo para nosotros. Así que hay que dar gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. Entonces, vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, Padre bendito, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Que estamos en este lugar, Señor, reunidos para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque te hemos cantado, Señor, te hemos dicho que te amamos, Padre amado. Hoy que celebramos el Día de los Padres, Señor, tú eres la razón principal de nuestra celebración, Señor. Tú eres ese Padre amado, ese Padre que nos has dado todo, Señor. Que nos diste este mundo, Señor, que formaste todo este mundo para nosotros. Aún si no somos agradecidos contigo, Señor, tú nos has dado todo, Señor. Nos das el día, nos das todo, Señor. Padre, gracias por la salud, Padre. También gracias porque en la carne, Señor, nos diste a ese hombre que podemos llamar Padre, que podemos llamar papá aquí en la tierra, Señor. Que quizás no todos, quizás tienen la misma afinidad con sus hijos, pero de alguna manera, Señor, tú siempre has puesto a un varón, Señor, a la cabeza de un hogar. Padre, gracias por mi padre también. Tú lo conoces, Señor. Tú sabes sus enfermedades, sus problemas. Padre, te pido que seas tú siempre confortándolo. Es tu siervo, Señor. Él te ha servido también, Señor, y gracias por su vida y gracias por la vida de cada uno de los papás que estamos aquí presentes también, Señor, que podamos siempre ser valientes y esforzados, Señor, y tratar de llevar a nuestros hijos, Padre bendito, al conocimiento de tu palabra, sobre todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor. También te pedimos tu palabra, Señor, sea dada en esta tarde, Señor, y que seas tú guiando mis labios, Señor, y que seas tú hablando a través de mi persona, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos entonces, buenas tardes. Vamos a empezar una serie nueva. Bienvenido, Miguel, ¿verdad? Yo sé que habías estado ausente un par de domingos ahí. Vamos a empezar una serie nueva. Habíamos estado hablando, ¿verdad?, acerca de confiar en el Señor. Y esta vez vamos a empezar un nuevo tema. Vamos a empezar un tema muy interesante que tiene que ver con el mundo. ¿Cuánto entendemos el término de mundo? ¿Qué es el mundo? El mundo
en general es el entorno en el cual nos movemos. En todo caso, el mundo en el que vive la raza humana es todo el planeta Tierra. Pero cada uno de nosotros tiene un mundo específico, un mundo aparte, ¿sí o no? Como cuando dicen, aquel anda en su mundo, ¿verdad? Cuando aquel anda ahí pensativo. Entonces, cada uno de nosotros tiene un mundo aparte. La vida jamás la vamos a ver de la misma manera, cada sujeto, ¿no? Cada persona, cada quien lo va a ver de una manera. Ahora, la otra relación que vamos a hacer es el amor. El amor y el mundo, ¿qué tendrá que ver eso? ¿Qué es el amor? Concepto general del amor, pues es tener una devoción, ¿verdad? Y una afinidad a algo en específico, ¿ok? Amar es eso. En otro mensaje más adelante vamos a hablar específicamente de qué es amor. Pero el título de hoy y de esta serie que estamos empezando hoy se llama No debemos amar al mundo, ¿ok? No debemos amar al mundo. Entonces, concepto general del amor. Miren, yo lo puse así, solamente para hacerlo general. Si entendemos que el concepto de amor como tal, en su esencia, no es nada malo. ¿Sentir amor? ¿Será malo sentir amor? No, ¿verdad? No es malo sentir amor, pero depende de lo que yo esté amando. ¿Sí? Depende de lo que yo esté amando. Miren, a alguien le pasó que encontró un cachorro de tigre en la selva, en la India, ¿verdad? Y ustedes saben que un cachorro de tigre, ¿quién han tenido la oportunidad de ver un cachorro de tigre? Yo lo vi aquí en el zoológico. Son lindos, son preciosos. Y esa persona se enamoró del animalito, ¿verdad? Bonito, y le gustó tanto, y lo amaba ese animal, y lo crió y le dio de comer, pero ese animal creció y un día mató a su dueño. ¿Por qué? Porque no puedes domesticar a un tigre, ¿verdad? A lo mejor hay personas que lo han logrado hacer, porque he visto videos en la India, ¿no? En Dubái, donde tienen leopardos y tigres como mascotas, pero bueno, eso es otro asunto. Ahora, el punto es que depende de lo que yo estoy amando. Depende de lo que yo estoy amando, entonces va a diferenciar o va a variar si el amor es bueno o es malo. Ahora, el amor como tal no es un sentimiento malo. Quedémonos claros en eso. El amor como tal no es un sentimiento malo. Dios mismo nos mandó a amar al prójimo como un mandamiento. El Señor dijo que nos incluso agrandaba el mandamiento de amar a Dios y dice él, y le anexó todavía y dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar en esencia no es malo. Pero, ¿cuál es el pero? Depende de lo que estoy amando. ¿Ok? Depende de lo que estoy amando. Si lo que yo estoy amando no es necesariamente bueno, entonces ahí sí va a haber un problema. ¿Cuál va a ser este problema? Que quizás lo que yo estoy amando no me va a llevar por un camino adecuado o correcto. Ahora, también la Biblia define y nos enseña que Dios es amor. Gerardo, ahí hay una Biblia si la quieres usar, ¿eh? Ahí está una Biblia. También la Biblia nos enseña que Dios es amor, que Dios es el amor. La Biblia, ¿verdad? Más adelante en otro mensaje vamos a hablar específicamente de esto. Entonces, la Biblia también nos enseña que Dios es amor. Pero entonces, a ver, si Dios es amor, dice Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es un acto de amor el cual Dios nos tome como sus hijos a través de nuestra decisión de fe, de decir, ya no puedo más con mi propia vida y voy a rendir mi corazón a Cristo y voy a aceptarlo como mi único y verdadero Salvador para obtener esa salvación, la cual Dios nos está dando por mera gracia, por absoluta gracia. Eso se llama un acto de amor. Por ejemplo, los que tenemos hijos, somos papás. ¿Por qué salimos a trabajar cada día? ¿Para comprarnos ropa nueva? No, porque queremos darle a nuestros hijos, ¿verdad?, aquello que necesitan. Esa es la razón primaria, al menos estándarmente hablando. Sabemos que hay sus excepciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que vayan conmigo a la primera carta del apóstol Juan. Vamos a ir a primera de Juan al capítulo 2. Y vamos a leer una pequeñita porción que nos va a introducir a lo que estamos hablando en esta tarde. Quiero que vaya conmigo, vamos a leer del versículo 15 al versículo 17.
¿ok? Y vamos a tratar de encontrar y de sacar toda la esencia de la enseñanza que el Señor nos quiere proporcionar en su palabra. Me dicen amén cuando lo tengan. Me dicen amén cuando ya lo tengan todos. Amén. Ok. Dice así. ¿Lo encontró? Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 15 al 17. ¿Lo tenemos todos? Primera de Juan. Es una pequeña cartita justo antes del Apocalipsis. ¿Ok? Es algo muy pequeño, pero miren, dicen que a veces las esencias no vienen en barril, ¿verdad? A veces la esencia viene en cosas pequeñas. Es una carta bien chiquita, pero mire, esto nos va a dar donde tiene que ser. Dice así, cito la palabra del Señor. Dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendita sea la palabra del Señor. Ya vamos a analizar esto. Ahora, comencé explicando lo siguiente. ¿Qué es el mundo? El mundo es todo este entorno que vemos a nuestro alrededor, el cual quiere influenciarnos de diferentes maneras. Tanto hay influencias positivas como negativas. Hay todo tipo de influencias en este mundo, ¿verdad? Hay por ejemplo, por ejemplo, esto que hacemos acá, nosotros transmitimos nuestro servicio, ¿verdad? Saludos a los que están en línea. Nosotros transmitimos nuestro servicio para que el mensaje que impartimos en este lugar llegue a otras personas que tal vez no tienen la capacidad de venir acá o por X o Y razón no pueden estar en este lugar. E incluso hay personas que nos ven en otros países. Entonces, eso es una influencia positiva que está en este mundo, pero también hay influencias muy negativas en este mundo. Por ejemplo, las publicidades de cigarrillo, por ejemplo. Todas las publicidades de cigarrillo no se han fijado que son de la mejor calidad que puede haber. Todo lo que es publicidad que tiene que ver con vicios, con alcohol, cigarrillo y consumo de cosas que son nocivas al cuerpo humano, generalmente tienen la mejor calidad en cuanto a publicidad se refiere. Imagen, ¿verdad? De lo que ponen, etcétera, etcétera. Eso es una influencia negativa. Ahora, decíamos que entonces el amor en esencia no es malo, el amor es algo bueno. Pero si yo lo que estoy amando a través de una influencia negativa, lo que estoy amando no es bueno, valga la redundancia, y es algo del mundo, entonces ese amor no va a ser tan bueno que se diga. Les ponía el ejemplo de si yo amo a un cachorro de tigre y le doy mi amor, no creo que ese cachorro cuando crezca me vaya a dar el mismo amor. Bueno, él sí va a amar, ¿verdad? Su hambrita, quizás la vaya a saciar conmigo. Así que bueno. Decíamos que Dios, en esencia, la Biblia también nos enseña que Dios es el amor. Más adelante en esta misma carta vamos a tocar ese tema también, que Dios en sí, Él es el amor. ¿Por qué? Porque Él por amor dio todo por nosotros. Él fue a la cruz y derramó su sangre para redimirnos y pagar por el precio de nuestros pecados para que usted y yo, que estemos hoy aquí sentados y digamos y creamos por medio de la fe. Por medio de la fe nosotros somos salvos y esto no viene de nosotros. Miren, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8, si lo quieren lo buscan, un poquito más atrás. Efesios capítulo 2, versículo 8 lo dice así, lo dice claro, ¿verdad? La fe no viene de nosotros. La fe es un acto de amor, es gracia, es la gracia de Dios. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, en pocas palabras, es un regalo, es un regalo. A ver, ¿quién de nosotros le da un regalo a alguien que odia?
No, ¿verdad? No, no tiene sentido. Es inverosímil. Nadie le da un regalo. Bueno, podrían darle un regalo malo, pero no es ese el punto. El punto es que a una persona que odias, tú no le regalas nada. Ahora, Dios no ama. Dice Juan 3:16 que por amor Dios dio a su Hijo. Dios se hizo hombre para venir a morir en la cruz por nuestros pecados. Para que nosotros, para que usted y yo podamos hoy día, a través de la fe, como el apóstol Pablo lo escribió en esta carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, ¿verdad? Que es por gracia, que es un don de Dios, es un regalo, es un obsequio de puro amor. No hay ninguna condición para recibir ese regalo. Usted viene tal cual usted es. Si usted se arrepiente de sus pecados, usted viene a ser un hijo de Dios a partir de ese momento. Y eso es a través de la fe que solamente Dios puede darnos. Entonces, el apóstol Juan, regresando a lo que leímos, a nuestra porción que leímos, esos 3 versículos, el apóstol Juan es claro al reconvenirnos. Miren, él nos está reconviniendo. En pocas palabras, nos está advirtiendo, nos está llamando la atención. No ames al mundo. Ahora, pero ¿qué relación hay entre el mundo? ¿Qué hay de malo en el mundo? Es que hay cosas malas en el mundo. Es que el mundo en sí es malo. Es que es malo tener un vehículo del año. A ver, todo lo que hay en este mundo, ¿no? Hay muchas cosas que nos atraen en el mundo. Hoy día el mundo se ha vuelto visual, 100%, ¿sí o no? Como les decía en un mensaje anterior, acá, en esto, tenemos el mundo completo. Si algo pasó en China, ahorita mismo nos damos cuenta. El mundo se ha vuelto visual. Entonces, a través de la publicidad, el mundo nos viene bombardeando con cosas que nos van a influenciar en nuestra vida y que vamos a terminar amando. Ahora, el punto número 1. El problema no es que nos gusten las cosas del mundo. El problema es que ames las cosas del mundo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Ya lo vamos a explicar bien. Estoy haciendo todavía un preámbulo general. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo esto que vemos allá afuera, incluyendo este edificio que estamos acá, todo esto viene a ser nuestro mundo. Todo esto es nuestro entorno. Ahora, el problema está si yo amo más este lugar que a Dios mismo. ¿Se entiende? Cuando el apóstol dice, mira, vaya conmigo al versículo 15 nuevamente. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cuando él se refiere a las cosas que están en el mundo, se refiere, miren, a no ser apegados a las cosas del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Mire, yo he visto, por ejemplo, bueno, de hecho me ha pasado a mí. ¿A cuánto les ha pasado que compraron un auto nuevo y el mismo día que lo compró, sacapum, le dieron su golpe? ¿Verdad? ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo se siente uno? No se siente triste, no se siente ofuscado, no se siente mal. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno piensa que ese objeto que uno tiene algún valor en especial y realmente si ese objeto te lo roban o toma fuego y se acabó, no tiene ningún valor. Ahora, a través de la ciencia y la economía, le hemos dado valor a aquellas cosas que nos atraen. Y le hemos dado valor monetario. No estoy hablando de valor moral. Porque las cosas que verdaderamente tienen valor en nuestras vidas y que están en el mundo y están en nuestro mundo, como por ejemplo nuestros hijos, nosotros los padres. Los padres, Dios puso al varón por cabeza del hogar para dirigir un hogar, para dirigir a los hijos, para mostrarle el buen camino a los hijos. Pero muchas veces el varón, ¿saben qué es lo que hace? Lamentablemente, trabaja de las 6 de la mañana a las 10 de la noche todos los días. Y los hijos son criados, los hijos son enseñados ¿por quién? Por el internet o por cualquier otra influencia del mundo, otra vez, del mundo. Entonces, antes de seguir avanzando, el Señor también ahí en el Sermón del Monte, el Señor nos hizo una advertencia que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. Mateo 6:24, si quiere lo buscan, Mateo 6:24. Ahí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, el Señor nos hizo una advertencia sencilla ahí. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, al capítulo 6.
El Evangelio de Mateo, capítulo 6. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, cuando habla de riquezas, no está hablando necesariamente de dinero. Riqueza para nosotros representa todo aquello que le estamos dando una posición importante en nuestra vida. Ahora, se supone que como cristianos que somos, porque escúchese bien y entiéndase bien, Juan, el apóstol, en su primera carta, le está escribiendo a cristianos, a gente que ya cree en Cristo, a gente que ya entregó su corazón. Ahora, aquella persona que aún no ha entregado su corazón a Cristo, por eso lo dice en el mismo versículo 15, especifica, mire qué bien lo especifica acá. Dice el apóstol Juan en el versículo 15, nuevamente dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si el amor del Padre no está en mí, es porque estoy amando al mundo. Y ya vamos a hacer la relación entre esas dos cosas. ¿Qué quiere decir? Si para mí lo más importante es todo lo que hay en mi entorno, en mi alrededor, ¿cuánta gente yo he escuchado? No fui a la iglesia porque tenía que trabajar. O no fui a la iglesia porque tenía que limpiar mi casa. O no fui a la iglesia porque tenía que hacer esto, aquello, lo otro. Entonces ahí nos damos cuenta qué es lo que tiene valor. Porque miren, para nosotros, yo se lo he dicho a muchas personas, para nosotros venir acá, esto no es una cuestión de religión. Esto no es una cuestión de que, ya no vine porque, no. Esto es una cuestión de que venimos acá para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos este tiempo en la semana. Y para nosotros, como cristianos que somos, y que ya el amor de Dios esté en nosotros, esto debería ser la prioridad para nosotros, en teoría. ¿Por qué? Porque se supone que el amor de Dios ya está en mí y Dios es amor. Y si yo ya acepté a Cristo como mi único y verdadero Salvador, el amor de Dios tiene que estar en mí y tengo que empezar a reflejarlo. ¿Y cómo lo reflejo? Amando su palabra. Porque si yo no amo la palabra de Dios y no siento la necesidad de pasar tiempo con ella, leyéndola y aprendiendo más de ella cada vez, hay un problema ahí. Entonces, decíamos, ¿verdad?, que el apóstol Juan nos está reconviniendo en ese versículo 15. Nos está haciendo un llamado de atención. Nos está diciendo de que si ya hemos entregado nuestro corazón a Cristo, no deberíamos de estar amando las cosas de este mundo. Miren, en una ocasión, en otro país, vi a una persona que estaba en una iglesia, ¿verdad? Así como acá, y vino acá adelante a predicar, y esa persona tenía una cadena de oro tan gruesa en su cuello, ¿verdad? De oro muy fino, que seguro cuesta mucho dinero. Ahora, ¿qué es más valioso? ¿Por qué tienes que lucir cosas por el estilo, por ejemplo? Porque para nosotros las personas, un pedazo de metal tiene muchas veces más valor que una persona misma. ¿Sí? ¿Cuántas personas en mi país han matado porque les han querido robar lo que tienen? En México ya ni hablemos, ¿verdad? En México ese es el pan de cada día, ¿verdad? Sí, así que bueno. Entonces, solo por poner un ejemplo. Entonces, el Señor es claro, el Señor Jesús nos está diciendo, no podemos servir a Dios y a las riquezas. El apóstol Juan nos lo dice, si tú sirves a las riquezas, entonces tú no tienes a Dios. Entonces, es tan sencillo como eso. A veces nos pareciera que el venir a la iglesia, que la relación personal con Cristo es un asunto de religión y que voy a venir aquí para que vean cómo me he visto, cómo soy, o que soy una buena persona, o que puedo hacer. No, la relación con Dios es de cada día. Cada día nosotros deberíamos de estar deseando, estar alimentando esa relación que se supone que ya tenemos en nuestro corazón. Entonces, si nuestro corazón está más inclinado a las cosas materiales de este mundo que a la obra de Dios en sí, ahí está el problema. Esto tiene, mire, escuche bien, esto tiene un impacto directo en su relación con el Señor.
Tiene un impacto directo en su relación con el Señor. Solo usted y yo, cada uno de nosotros en nuestro corazón podemos saber si realmente yo entregué mi corazón genuinamente a Dios o no. Ahora, hay otra parte de la Biblia que dice que por nuestros frutos nos seremos conocidos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús aplicó esto, lo aplicó en un sentido negativo. En un sentido negativo, ¿por qué? Porque él le decía a sus discípulos que a los fariseos los conocería por sus frutos, porque como su corazón es malo, sus frutos no son buenos. Pero también lo podemos aplicar en el otro sentido. Si mi corazón ya es bueno y ya mi corazón es de carne, entonces se supone que ahora mis frutos tienen que ser buenos. Se supone, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que poner la interrogante a nosotros mismos. Entonces, en pocas palabras, el amar más al mundo define claramente las intenciones de nuestro corazón, la cual no es precisamente el amor de Dios. Lo explico nuevamente. Si yo amo más cualquier cosa de este mundo que pasar tiempo con el Señor, que vivir en oración, que tener mi tiempo devocional cada día, ¿saben cuál es el problema? El problema es que probablemente yo necesito nacer de nuevo. Probablemente yo no he entregado todavía mi corazón a Cristo. Probablemente el Espíritu Santo de Dios aún no está en mí y por eso aún le doy más valor a las cosas materiales que servir al Señor o que buscar de Dios. Entonces, es ahí donde tenemos que encontrar la balanza. ¿Por qué digo la balanza? Porque aunque el Señor, la palabra nos dice que no amemos las cosas de este mundo, también es necesario trabajar, ¿o no? Y el trabajo es del mundo, sí, y tengo que trabajar porque que yo sepa las facturas no se pagan solas, ¿o sí? Ya quisiéramos, ¿no? Que se pagaran solas, no se pagan solas. Entonces, sí, un poco complicado el tema, ¿verdad? Ahora, hagamos esta pregunta a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué Dios me dice que no debo de amar al mundo? Entonces, ahí donde nosotros tenemos que hacer bien la diferencia. Miren, ir, trabajar, ganar lo que yo necesito para proveer mi hogar y administrar bien mi dinero para que no nos falte nada, eso es lo que Dios quiere. Pero que el trabajo o la casa o el auto o la pareja o no importa aquello que está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón se vuelve lo más importante, ahí está el gran problema. Ahí está el gran problema. Nada, al Señor Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor respondió perfectamente, y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero yo, dijo el Señor, les daré un nuevo, ¿verdad? El Señor le agregó y dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nunca habló de cosas materiales. Nunca dijo que amáramos tener una mansión con 4 piscinas. Sí, nunca habló de eso el Señor. Ahora, ¿es malo tener una casa? No, no es malo. El problema es que si la casa ocupa el lugar de Dios. Ahora, otro punto que vamos a tratar de dejarlo hoy en la mesa, como les dije, este apenas es el primer mensaje, pero después el próximo domingo vamos a ir desmenuzando punto por punto. El otro punto sobre la mesa es que, aunque parezca contradictorio, ¿verdad? La palabra me está mandando a no amar las cosas de este mundo. Me está diciendo que las cosas del mundo no pueden robar el lugar de Dios en mi corazón. Pero, ¿no es Dios pues quien ha creado el mundo? ¿No es Dios quien ha creado todo? Ajá, correcto. Dios ha creado todo. Entonces, ¿por qué Dios me dice que no debo de amar las cosas que Él ha creado? Suena una contradicción. Mira lo que dice el Salmo 24:1. Búsquelo si quieres, Salmo 24:1. Vaya conmigo al Salmo 24:1. Lo dice claro acá. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es el mundo? De Dios.
Entonces, ¿por qué Dios me dice que no ame lo que Él ha creado? Es increíble. Miren, suena contradicción, pero no es contradicción esto. Porque también Génesis 1:1 dice que Dios, ¿verdad? En el principio creó los cielos y la tierra. Todo lo que existe, todo lo que vemos, incluyéndonos a nosotros, Él lo creó y es de Él y Él es el Todopoderoso. Y eso, amén, que de eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué esto suena como si fuese una contradicción? ¿Por qué? Porque recuerden que el Señor, miren, el Señor nos advirtió dos cosas en el Evangelio de Juan. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a ver estas dos advertencias que el Señor nos hace acá. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 15. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20. El Señor nos lo dice claro acá. Versículo 18 al 20, dice así la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo no amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, primera advertencia, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque dice el Señor que Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, que Él nos sacó de donde estábamos antes para traernos a su luz admirable, que Él nos ha rescatado por el precio de su sangre, nos ha hecho salvos, el Espíritu de Dios nos ha marcado para salvación. Entonces ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo. Entonces ya nosotros no somos de este mundo. Y estamos en este mundo. Entonces el Señor, por medio de la palabra escrita, nos dice, no amen las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque Dios necesita que sus hijos sean diferentes al resto del mundo. ¿Por qué? Porque el resto del mundo hace las cosas de una manera particular, ¿verdad? Cada persona de este mundo, allá afuera, arreglan las cosas de la manera como ellos quieren y pueden. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, el que ya entregó su corazón a Cristo, está llamado a vivir en santidad. Está llamado a vivir de la manera como Dios quiere, no hacer las cosas como las hacen los del mundo. ¿Cuál es el mayor problema hoy día en las iglesias? En las iglesias el mayor problema es que estamos dejando entrar el pecado como si el pecado fuera algo normal. Estamos dejando que el pecado en la iglesia sea de una manera, ya prácticamente dice, yo escuchaba a una persona decir, no, pero es normal, los muchachos lo hacen así. No, señor, la Biblia no es arcaica. La Biblia dice que la alma que pecare, esa morirá. Y si nosotros vivimos en el pecado, quiere decir que el amor de Dios aún no está en nosotros. Necesitamos arrepentirnos. Miren, yo siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, lo he dicho no sé cuántas millones de veces. Una cosa es pecar porque soy débil y otra cosa es pecar ya de una manera deliberada. Si yo estoy pecando deliberadamente y estoy viviendo en el pecado porque ya me gusta estar haciendo lo que hago, aun cuando sé que es malo, aun cuando la palabra me dice que no lo debo de hacer, porque ya no soy de este mundo. Ya el Señor me rescató y me ha traído a su luz admirable. Ahora, aunque yo esté vivo aún y esté en esta carne, la cual la carne siempre quiere hacer lo malo. Pero que la carne quiera hacer lo malo no quiere decir que yo tengo que darle rienda suelta. Podemos ponerle un stop a eso. Somos capaces de poner un stop. Por cierto, les invito al estudio del viernes, está muy bueno. Estábamos hablando de eso, ¿te acuerdas, Ricardo? Estábamos hablando de que hay momentos con el pecado que incluso, miren, yo he dado este consejo, tal vez no suene muy bueno, pero la verdad que a veces necesitamos que alguien nos dé con una vara, ¿no? Y yo le decía a una persona esta semana, ¿verdad? Casualmente el viernes hablábamos de eso, yo le decía, si puedes llegar al punto de abofetearte tú mismo para decirte, no lo hagas, hazlo. Hazlo, no tengas miedo de confrontarte a ti mismo y no caer más en el pecado. ¿Por qué? Porque Dios dice que si el amor de Él está en nosotros, estamos llamados a reflejar ese amor.
Si nosotros no estamos reflejando ese amor, hay un problema ahí de identidad. Nosotros ya tocamos ese tema hace varias predicaciones atrás. Ahora, para pasar al siguiente punto, dijimos en el Salmo 24:1, es que hay ahí una contradicción en la palabra de Dios. No, Señor, no hay contradicción. Ahí mismo en Primera de Juan, versículo 16, capítulo 2. Regresemos a nuestra porción donde comenzamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Escuche bien lo que dice. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el mundo creó todo? No, el mundo no se creó solo. Dios creó todo. Pero recuerden una cosa, otra advertencia que el Señor Jesús nos hizo. Vaya conmigo a Juan 12, Juan 12:31. Juan 12:31. Otra advertencia que el Señor nos hace. Y esto nos va a ayudar a entender esta supuesta contradicción que estamos resaltando en este momento. Capítulo 12, versículo 31 dice así. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo, ¿quién es? El diablo, Satanás. Ese es el príncipe de este mundo. Entonces, recuerden que así como el ser humano, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de transformar y tenemos la capacidad de construir y transformar lo creado. El ser humano no crea nada. Olvídense de eso. Hay quienes dicen, no, pero ¿se acuerdan? Hace 2 domingos yo mencioné la ley de Newton, por ejemplo. La ley de Newton no es la ley de Newton. Newton lo que hizo fue simplemente descubrirlo y plasmarlo en un papel, porque Dios no lo deja escrito en la Biblia tal cual lo escribió Newton, aunque sí lo habla la Biblia también, pero no vamos a ir a eso. El punto es esto, que el ser humano tiene la capacidad de transformar. ¿De qué está hecha la ropa que andamos encima? Bueno, ahora la ropa está hecha de petróleo, si sabían, ¿no? La mayoría de las fibras ahora que se utilizan para la ropa está hecho de plástico, está hecho de petróleo. Ahora, ¿el petróleo quién lo creó? ¿Quién creó la mente de la persona que hizo ese descubrimiento que podía transformar el petróleo en una fibra para poder crear ropa? Lo creó Dios. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que así como nosotros tenemos la capacidad de transformar la materia, también Satanás tiene la capacidad de corromper aquellas cosas que Dios creó perfectas, puras y santas. Y la primera cosa que Satanás quiere corromper es esto, miren, es nuestra mente, con nuestro corazón. El Satanás quiere corromper nuestras mentes. ¿Para qué? Para que no estemos en la voluntad de Dios. Tan sencillo como eso. Entonces, por eso es que Dios dice, no amen las cosas del mundo, porque las cosas del mundo no vienen de Dios. Tan sencillo como eso. Entonces, no es pecado. No es pecado tener un auto. No, no es pecado. El pecado es que ese auto tome el primer lugar en tu corazón. No es pecado tener una esposa. ¿O sí? A ver, varones. No es pecado tener una esposa. Dios nos mandó a casarnos, Dios nos mandó a reproducirnos, ¿verdad? Dios nos mandó a tener esa relación en santidad. Ahora, el pecado es que la esposa ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. ¿Qué pasaría si mañana uno de nosotros nos dijera nuestra pareja, mira, ya no quiero que vayas a la iglesia? ¿Qué haríamos? Bueno, entonces no voy, mi amor, porque usted es la que manda. No, papá, no, Señor, es Dios quien ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Es Dios, y usted no, el día que uno de nosotros cambia a Dios por lo que sea, miren, hay un problema ahí. El amor de Dios no está en nosotros, lo está diciendo el apóstol. Versículo 16 nuevamente, Primera de Juan, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Se entiende ahora? Entonces, no es una contradicción. Dios creó todo, pero así como Satanás corrompe lo creado, en el jardín del Edén,
En el jardín del Edén, en el inicio del mundo, de la humanidad, en el jardín del Edén, ¿cuál era la relación del hombre con Dios? El hombre hablaba así de tú a tú con Dios. ¡Wow! Eso no pasa ahora. ¿Y qué pasó? Satanás corrompió y el hombre pecó y el hombre desobedeció y toda esa relación perfecta se acabó, se rompió. Pero Cristo vino, murió en la cruz, derramó su sangre para restaurar esa relación. Y ahora nosotros, si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, esa relación ha sido restaurada. Y ahora nosotros somos limpios, somos puros y santos. ¿En qué? En el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque por la fe. Esto no viene de nosotros. Esto viene a través de la fe y es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es por amor. Entonces, el punto más importante que tratamos de tocar en esta tarde es que así como el ser humano corrompe todo, también Satanás lo ha corrompido todo. Satanás también transforma. Sí, gracias, hermano. Perdón. Entonces, ojo con esto. Satanás corrompe todo de manera que todo eso que está en el mundo sea demasiado atractivo para nosotros. Sí. ¿Se han fijado en eso? Satanás corrompe todo. Miren, hacer las cosas malas es de lo más sencillo en este mundo. ¿Usted se quiere meter en droga? Yo le aseguro que cualquier expendedor de droga hasta se la regala para que la pruebe. ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, no estoy viendo a nadie. No se pongan a reír. No estamos señalando a nadie. Pero, miren, yo recuerdo en mi juventud, estaba en sexto grado de primaria. En sexto grado de primaria, la primera vez que alguien llegó con un pequeño, allá en mi país le llaman un pito, ¿no? Un pitillo. Yo sé que eso no es bueno, pero bueno, un pitillo, ¿no? Agarran las hojas de marihuana y las hacen así como un churro, ¿no? Como un churrito, ¿ya? Y el muchacho, miren, bien amable, buen marketing usaba el cuate, ¿eh? Él la daba gratis, y así se iba enganchando a uno, a otro y a otro. Y después de que a aquel le gustó y quería más, pero ahora me tienes que pagar la que te regalé, más la que te vas a llevar hoy. ¿Ves? Entonces, el buen marketing, ¿no? Pero vieron qué fácil es caer en las cosas de este mundo. Es muy fácil llegar a amar las cosas de este mundo. Cuando aquella persona que nunca había tenido un auto y de pronto tiene aquel auto que siempre soñó y que quiere que el auto, y mira, hasta le lava el grabado de las ruedas todos los días porque no quiere ni que el viento lo toque el auto. Sí, yo he conocido gente así. Sí, yo he conocido gente así que no, miren, cuando llegan a tener aquello que siempre desearon, aquello se vuelve lo más importante en su vida, aquello se vuelve su vida completa y ya no quiere pero ni hablarle a los demás porque ese objeto, el cual según él tiene valor, ocupa el corazón completo ocupa completamente el espacio de su corazón. ¿Es bueno? Entonces, en ese caso, ¿el amor es bueno? No es bueno. No va a ser bueno. Pero sí, en esencia, como lo expliqué al inicio, el amor es un sentimiento bueno, es un sentimiento puro. Ahora, versículo 16 nuevamente. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Aparte de lo que ya mencionamos. Vayan conmigo a Gálatas, capítulo 5. Un poquito más atrás. Gálatas, capítulo 5. Versículo 19. Dice la palabra del Señor así. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos. Capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras, sí. Yo estoy en Efesios.
Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. amén. Cerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí nomás. ¿Escucharon esa lista? Otra vez, dice aquí, a ver, vamos, a petición del público. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan de tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces la Biblia es arcaica. No, señor, la Biblia no es arcaica, eso mismo pasa hoy día. Todo eso que está mencionado ahí, que fue escrito hace 2000 años, pasa, sigue ocurriendo hoy día. Entonces, si lo que en esta lista está, analicemos, miren, esta es una pregunta que nos la vamos a hacer a nosotros mismos en nuestro corazón. ¿Es Dios y yo? Esto es una relación personal con Cristo. Ahora, si algo de esta lista hay en mi ser, hay un problema. ¿Qué decía el versículo 15? Si yo amo estas cosas, el amor de Dios no está en mí. Ahora, si yo estuve en estas cosas, si yo estoy en estas cosas, pero tengo el fuerte deseo de salir de ahí y estoy luchando conmigo mismo, si es capaz hasta me abofeteo a mí mismo para dejar de hacer todo eso malo que yo hago, eso se llama que el Espíritu de Dios está en usted. Porque usted está esforzándose, luchando para dejar esa vida pasada. Porque nueva criatura somos en Cristo. Porque si ahora yo he puesto mi fe en Cristo Jesús, estoy supuesto a reflejar lo que dice más adelante en esa porción. Más los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? El fruto del Espíritu, perdón, ¿cuál es? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿verdad? Amor, fe. Todo eso es el fruto del Espíritu. Mansedumbre. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Regresemos nuevamente a nuestra porción, Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Versículo 17. Recuerden que esto solo es la introducción de este tema. Ya lo vamos a ir desmenuzando, ¿ok? Primera de Juan, otra vez, donde empezamos. Primera de Juan capítulo 2, ahora el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendita sea la palabra del Señor. Hacer la voluntad de Dios es el factor determinante. Escuche bien, es el factor determinante para establecernos en esa relación que debemos de tener con Dios. En pocas palabras, si yo estoy en este lugar o en cualquier iglesia de este país y yo estoy simplemente porque voy, porque bueno, a mí me tratan bien ahí, porque hay bonita gente, por esto y por lo otro. Pero si yo no voy porque la palabra de Dios me confronta y estoy tratando de cambiar mi vida, entonces ahí otra vez regresamos al mismo dilema. Entonces, tenemos que entender que la voluntad de Dios, número uno, es predeterminada, es declarada y es moral. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos escogió para salvación, por eso es predeterminada. Declarada, ¿por qué? Porque aquí están todos los consejos que Dios nos puede dar para que nosotros tengamos esa vida que Él desea que lleguemos a tener. ¿Ok?
La palabra de Dios es declarada. Su voluntad, mire, la voluntad de Dios no es ningún misterio. Aquí está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es un misterio. Lo que pasa es que, como lo digo siempre, si esto es simplemente un artículo decorativo de mi casa, pues claro que no voy a conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es moral. La voluntad de Dios es moral. ¿Por qué? Porque Dios dice que el fruto de la presencia del Santo Espíritu de Dios en mí va a ser ¿qué? Bondad, paz, amor, paciencia, benignidad, fe. Pero, ¿qué pasa entonces con lo contrario? Si yo digo ser cristiano, si yo digo ser ya un discípulo de Cristo, pero yo veo más importante las cosas de este mundo que venir y estar en la presencia del Señor, hay un problema serio ahí. Ahora, el apóstol Juan, aun cuando nos está reconviniendo en este asunto, a la vez en el versículo 17, nos está dando aliento, nos está dando ese empujoncito que necesitamos. Y el otro apóstol, el apóstol Pablo, vaya conmigo a los Efesios, a la carta de los Efesios. También nos echa la manito con este tema. Y dice en el capítulo 2, del versículo 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Él es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se entendió? Si yo amo las cosas de este mundo, a mí no es el Espíritu de Dios quien me está guiando, es el espíritu del otro. No es el Espíritu de Dios. Mira, vaya conmigo a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 1, perdón. Unas cuantas páginas más para allá. Colosenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13. El cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su Hijo amado. O sea que somos rescatados por el Señor. Si yo sigo amando las cosas de este mundo, si las cosas de este mundo son más importantes que pasar tiempo con Dios, quiere decir que hay todavía en mí, no está el Espíritu de Dios como debería estar. Quizás solamente estoy aquí por simpatía, quizás realmente solo estoy aquí porque, bueno, no tenía otro lado donde ir el domingo a la tarde, quizás estoy aquí por cualquier otro motivo, pero no el querer entregar mi corazón a Cristo. Ahora, si yo ya entregué mi corazón a Cristo y estoy viviendo de la manera como Dios le agrada, de la manera como Dios lo refleja en su voluntad. Ahora, muchas personas he escuchado decirlos. Estoy orando para que el Señor me enseñe cuál es la voluntad para conmigo. Aquí está, la voluntad de Dios no es un misterio. La voluntad de Dios es moral. La voluntad de Dios es predeterminada. La voluntad de Dios es declarada. Aquí está. Moral, ¿por qué? Hay una ley que cumplir. Hay mandamientos que cumplir. O leemos nuevamente Gálatas capítulo 5, versículo 19. Leemos la lista nuevamente. Si hay fornicación en mí, si hay adulterio en mí, si hay pecado, no importa qué pecado hay en mí, si soy un mentiroso, si soy un ladrón, si estoy haciendo X o Y cosa, probablemente todavía mi corazón no ha cambiado aún. Ahora, otra vez, Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice que Él nos trasladó, ¿verdad?, del reino de Satanás al reino de Él, de Dios, de Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hay un traslado del punto A al punto B, ¿ok? Hay un traslado del punto A al punto B, y entre en medio de esos dos puntos hay un espacio. Ese espacio quiere decir mi vida actual. Mi vida actual es un proceso. Es un proceso de cambio. El cambio no va a ser automático, querido amigo, querido hermano. Si yo antes era un mentiroso empedernido, probablemente cuando yo acepte a Cristo y me arrepiente de mi pecado,
Voy a dejar de decir mentiras progresivamente, ¿verdad? No va a ser de la noche a la mañana. Yo, como les he contado siempre, tuve el privilegio de conocer a una persona que estuvo bien metido en las maras, y esta persona cuando aceptó a Cristo y ahora es pastor, y ahora él está trabajando con mareros. Ahí, en ese mundo negro, oscuro, él es luz ahí. Está llevando la luz de la palabra de Dios en un lugar donde está lleno de maldad completamente. Ahora, ¿es que el cambio en él fue automático? No, él llevó su proceso. Cuando decimos que Dios nos trasladó, ¿verdad?, del reino de las tinieblas a su reino admirable, hay un proceso ahí que hay que vivir. Pero ese proceso lo tenemos que establecer y entablar de nuestra propia voluntad y conciencia. Somos nosotros que debemos desear estar siempre en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí usted lo puede encontrar en Éxodo, en Deuteronomio. Bueno, ahí hay cosas, ¿verdad?, que son más litúrgicas, pero también ahí está la ley de Dios clara. No matarás, no robarás, no codicies, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la voluntad de Dios es clara. La voluntad de Dios dice que el fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y amor. Si eso hay en nosotros, entonces vamos por el buen camino. Pero si la otra lista que está antes, hay mucho de eso todavía en nosotros, entonces hay un problema serio. Yo necesito reconocer a Cristo en esta tarde. Querido amigo que nos escuchas, si hay mucho de eso en tu vida, probablemente Cristo ni Dios, Dios quizás para ti solo es un concepto. Hay personas que para ellos Dios es simplemente un concepto. Saben que Dios está ahí de alguna manera, pero es simplemente un concepto. Pero Dios, nosotros como cristianos, yo le decía, el viernes le decía a los hermanos que estuvimos aquí en el estudio, esto de ser cristiano no es para cualquiera. Esto es para la verdadera gente valiente. ¿Sabe por qué? Porque esto es una lucha conmigo. Esto no es para que me vean los demás y digan, ay, qué bueno que eres. No, esto es una lucha conmigo. Porque el Espíritu de Dios que está en mí es el que me va a redarguir. Es el que me va a mostrar el camino correcto a seguir. Es el que me va mostrando mis defectos y mis pecados. Porque dice que el Espíritu de Dios es el que nos guía en toda verdad. Ahora, si todavía me siento atraído a las cosas del mundo, miren, no nos confundamos. No estoy siendo radical en este sentido. No estoy diciendo que es malo que no se ponga una ropa bonita. No estoy diciendo que es malo que tenga un auto del año. Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y en Proverbios 23, que la bendición que viene de Jehová no añade tristeza con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un trabajo, no importa lo que estemos ganando, administremos bien nuestro dinero para que podamos tener todo lo necesario y lo que quizás nos agrada. Pero que eso que nos agrada no tenga un lugar preferencial en nuestro corazón. Tan sencillo como eso. Dice que la presencia del Espíritu de Dios es bondad en nosotros. Ahora, ¿usted cree que usted va a ser una persona bondadosa si usted es muy apegado a lo material? No, aunque ya tenga la camisa que más le gusta, ya se la haya puesto 1,000,000 de veces, no se la va a querer regalar a alguien que la necesita. ¿Sí? Así de sencillo. Ahora, para ponerle la cereza al sundae, vaya conmigo a Santiago. Vamos a esa pequeña, ya les dije, no se confíen, las pequeñas cositas son bombas a veces. Una carta muy pequeña, pero que dice mucho. La esencia no viene en barriles, ¿verdad? Pero ¿por qué se ríen? La esencia no viene en barriles, dice. Vaya conmigo a la epístola de Santiago, el apóstol Santiago, ¿verdad? Ya vimos al apóstol Juan, ya vimos al apóstol Pablo, ahora vamos con el apóstol Santiago. Dice, capítulo 4, versículo 4, calmadamente y tranquilamente. Dice así, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo me les quedó el ojo? Ay, Dios, para ponerle la cereza al sonde y el apóstol Santiago, ¿verdad? Es directo en el tema de nuestra preferencia. ¿Qué es lo que prefiero más? Estar en la presencia de nuestro Dios, pasar tiempo con Dios, pasar tiempo meditando en su palabra para que todo me vaya bien en esta vida, o andar en las cosas del mundo. Este viernes conocí a una persona que aceptó al Señor este viernes, que el Señor me dio el privilegio de mostrarle el buen camino, ¿verdad? Y me decía esta persona, yo toda mi vida había sentido la necesidad de acercarme a Dios. De alguna manera yo sabía que existe Dios, pero no sabía qué era Dios, ni cómo era Dios, ni nada de eso. Y cuando yo hablé y le dije y le compartí los versículos que Dios me puso en el corazón en ese momento, las palabras de esta persona fueron: con lo que usted me dijo, respondió a todas las incógnitas que yo tenía. Wow. Y yo me quedé, bueno, es Dios hablándote. Porque de ninguna manera yo sabía cuáles eran las preguntas que él tenía en su mente. Y para pensar y para saber de qué iba a decir específicamente lo que él necesitaba oír. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que amar demasiado las cosas del mundo incluso nos hace ser ineptos en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque muchas veces hay personas que me han dicho a mí, hermano, mire, tengo un amigo que necesita escuchar el evangelio, háblele usted. Pero ¿por qué no le hablas tú? ¿Por qué no le compartiste tú? Porque no pasas tiempo meditando en la palabra de Dios. Porque esto se vuelve simplemente un objeto decorativo en mi casa. Porque no estoy alimentándome con esta palabra. ¿Para qué? Para ser capaz de dar ese fruto que solo el Espíritu de Dios puede dar. No es porque, mire, si usted se sabe algún versículo en la Biblia que en especial que le guste más, no es porque usted sea muy inteligente y sea capaz de entenderlo y de explicárselo a una persona, es porque el Espíritu de Dios, que Él es el que hace la obra en cada uno de nosotros, está alcanzando a esa persona a través de usted. Lo he vivido muchas veces. ¿Y por qué lo menciono? Para que entendamos, mis hermanos, miren, se los digo con mucho amor, es importante que amemos más todo lo que venga de Dios y menos lo que viene del mundo. Las damitas, yo sé cómo las damitas, ¿verdad? Con los zapatos, ¿verdad? Tienen una relación bien especial con los zapatos, ¿verdad? Las damitas. Y a veces hay closets llenos de zapatos y dicen, no tengo zapatos que ponerme este sábado. Entonces, suena un ejemplo sencillo y me dirá, hermano, pero qué exagerado, ¿qué tiene de pecado que me gusten los zapatos? Pero es que si se vuelve una obsesión, es malo. Ay, Dios, Marilu. Déjalo ahí, dejémoslo ahí, mejor lo de los zapatos. A ver, escuchen bien esto. Aceptación y simpatía a las cosas de este mundo será algo muy malo para nuestras vidas, porque la consecuencia será claramente grave. ¿Por qué la consecuencia será grave de amar más las cosas de este mundo? Porque todo lo de este mundo es perecedero. Porque todo lo de este mundo se acaba. Hoy lo tenemos, mañana. Porque todo lo de este mundo se termina. Pero miren, hermanos, que sea Dios el que nos esté guiando. Oremos cada día, pidámosle al Señor. No comencemos nuestro día sin pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe y nos proteja. Que sea Él que nos ponga ese deseo en el corazón. Que sea Él que nos ayude. ¿Por qué? Porque el día que yo me arrepentí de mis pecados y decidí darle mi corazón a Cristo, ese día empezó la relación. Pero ahora tengo que construir esa relación. ¿Y cómo voy a construir esa relación? Amando más a Dios que amando al mundo. Para los que tenemos parejas, si usted ama más a otra persona que a su pareja, no va a funcionar la cosa, ¿no? Tan sencillo como eso. Si usted está en este mundo, tenga muy en mente que no somos de este mundo.
que las cosas de este mundo se acaban, que este mundo es perecedero, como lo decía mi hermano en hace un momento. El Señor quiere de nosotros compromiso. El Señor quiere de nosotros una vida entregada a Él. Esto no es religión. Muchas personas piensan que esto es una religión, pero no, Señor. Esto es la lucha con nosotros mismos. Esto es la verdadera fe. Aquella fe que hace que usted y yo reflejemos el fruto del Espíritu de Dios. Tan sencillo como eso. Padre Santo que estás en el cielo, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú, Padre amado, Señor, Padre bendito, guiándonos, Señor, en nuestros corazones. Que seas tú, Señor, tomando el control de nosotros y de nuestras vidas, Señor. Padre, que entendamos, Señor, que amar las cosas de este mundo no son necesariamente buenas. Que no es que sea malo que yo quiera tener algo de valor, que yo quiera tener un bien material. No es precisamente que eso sea pecado. El pecado es, como el Señor Jesucristo nos lo explicó perfectamente, nos lo explica perfectamente. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y si tú ya entregaste tu corazón a Cristo, tu deseo tiene que ser servirlo a Él. Si yo he aceptado a Cristo en mi corazón, la prioridad en mi vida tendría que ser aprender de Él, crecer con Él, reflejar ese fruto, que solo la presencia del Espíritu de Dios puede darnos. Querido amigo que tal vez escucha este mensaje después, o si quizás lo estás escuchando en este momento, si tú aún no has entregado tu corazón a Cristo, te voy a decir algo. Si te sentiste identificado en esa lista que hemos dado en este momento, esa lista grande de cosas que son corruptas y malas en este mundo, simple y sencillamente no hay esperanza para ti. Si te aferras al mundo, pero si decides rendir tu corazón a Cristo, arrepentirte de tus pecados y empezar a caminar con Dios, eso te va a abrir la puerta de la fe, que es un regalo divino, dice el Señor, que Él nos ha dado ese regalo por gracia. A Él le plació dárnoslo por amor, por una expresión de amor. El amor, sentir amor no es malo, pero si estamos amando más cualquier otra cosa que a Dios, claro que el amor va a ser malo y negativo. Aunque parezca contradictorio, no lo es. El sentimiento del ser humano de amar es Dios. Dios es el amor. Si Dios está en nosotros, en la presencia de su Santo Espíritu, nosotros seremos capaces de amarlo a Él y de amar a cualquier otra persona. Pero si usted no está amando a Dios todavía, puede orar en este momento y abrirle tu corazón al Señor, decirle: Señor Jesús, en esta tarde quiero entregar mi corazón a ti. Quiero arrepentirme de mis pecados y de abandonar esa vida que he llevado de pecado. Quiero cambiar mi vida a partir de este momento. Oh Santo Espíritu de Dios, sé que eres tú quien me estás hablando y que me estás llamando a esa salvación divina. Solamente tienes que decirlo desde tu corazón. Dile al Señor: Padre, quiero cambiar mi vida. Quiero arrepentirme de todos mis pecados y nacer nuevamente en una nueva criatura, para que tu nombre esté inscrito en ese libro de la vida. La palabra dice ahí en Apocalipsis 20:15, que todo aquel que su nombre no fue hallado en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Pídele al Señor que te tome como su hijo. Quizás has llevado una vida mala, quizás has llevado una vida fuerte, quizás has llevado una vida difícil. Pero también la palabra de Dios nos enseña que no hay pecado que el Señor no pueda perdonarte.
Deja de luchar y entrégate al Señor en este momento. Si has hecho esta oración con nosotros, te pido que te contactes con nosotros. Para cada uno de los que estamos en este lugar, hermanos, si bien es cierto, la Biblia no dice que el cambio en nosotros va a ser automático. Dice el Señor ahí en Efesios que Él nos ha trasladado del reino de Satanás a su luz admirable, al reino de Él. Pero durante ese traslado hay un proceso que tenemos que vivir, deseando cada día las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si habéis resucitado con Cristo, desead las cosas de arriba, en esto pensad. Nuestra mente tiene que estar enfocada en el Señor, en aprender cada día más de su palabra y en compartirle a otros de lo que Dios ha hecho en mí. Si en mí no hay ese deseo de vivir según la voluntad de Dios, hay un problema. A veces la palabra de Dios parece pesada, pareciera contradictoria o difícil de entender, pero es simplemente Satanás que te está diciendo: no lo escuches, no lo entiendas. Deja de escuchar esa voz y escucha la palabra de Dios. Trata de pasar más tiempo en comunión con el Señor. Tenemos que desear pasar más tiempo con el Señor. Que el tiempo de venir y estar con el Señor sea el tiempo más importante en cada día nuestro. No estoy hablando de solo venir el domingo o venir el viernes. Estoy hablando de que la relación con Cristo es de cada día, hermano. Es de cada día. Pídele al Señor perdón por no tener ese compromiso quizás. Dile al Señor que te perdone. Dice la palabra del Señor que Él es fiel y justo para perdonar si confesamos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque eres tú que nos has tomado, Señor. Eres tú que nos abraza, Padre bendito. Eres tú, Señor, que nos lleva, Señor, a ese lugar santo, Señor, a ese trono de la gracia, Padre, para poder orar y venir a ti, Señor, y pedirte ayuda, Señor, en nuestros problemas, Señor. Sí, Padre bendito, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.